allí en el lugar donde está, le invito a que tome la palabra del Señor en esta hora. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Quiero invitarles a que participemos de la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 55, del verso 4 al 8. Libro de Salmos, capítulo 55, del verso 4 al 8. Quiero compartirles esta lectura que expresa el salmista, que de antemano es bastante profunda. Y vamos a leerla en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y confirmamos, amén. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Amén. Vamos a pedirle al Señor que a través de esta oración que nos dirija a través de su palabra y que todos podamos recibir lo que necesitamos. Padre maravilloso, delante de ti nos ponemos, oh Dios, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Señor, te agradecemos una vez más, Dios mío, así como tú nos bendices infinitamente, Señor, nosotros, Padre, no alcanzamos a agradecerte, a cubrir una parte de todo lo que tú nos entregas, Señor. Por eso una vez más queremos decirte gracias, gracias Señor. Y queremos, Señor, refugiarnos en tus palabras, queremos refugiarnos en esa roca fuerte, Dios mío, Señor, en ese manantial de vida, en esos ríos que purifican, Señor, que saben saciarnos, Señor, Padre, que saben liberar nuestra alma, Padre, porque tu palabra trae orden a nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Ministranos, Señor, respalda, usa, Dios mío, cada uno de nosotros en esta hora, para que tus palabras sean, Señor, implantadas en nuestro ser, Señor. Tómanos de tal manera, Señor. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pueden ponerse cómodos allí en su lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias. Gloria sea el nombre de Cristo, porque Dios en esta hora quiere entregarnos una palabra para que podamos nosotros reflexionar a través de ella, para que podamos ser orientados de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la voluntad de Dios sobre todo. Así que vamos a estar hablando, Dios quiere hablarnos a través del tema. Dios responde de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos. Amén. Así que una vez más, Dios responde de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos. Amén. Aquí encontramos una expresión del salmista donde él desea algo en medio de su momento difícil, en medio de esa situación donde tal vez está siendo acechado, donde está bajo una presión muy fuerte. Y dice en el verso 6, dice, quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Gloria sea el nombre del Señor. Siempre nosotros ponemos delante de la presencia del Señor todos nuestros deseos, nuestras inquietudes, los interrogantes que surgen en base a la situación actual que estemos viviendo, de acuerdo a los apresuramientos del diario vivir. Siempre estamos necesitando algo, siempre estamos deseando, siempre hay ese querer y siempre hay ese luchar por algo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el Señor hoy quiere ser muy explícito a través de su palabra, de que Él sabe lo que nosotros necesitamos, porque nosotros de antemano interponemos lo que el Señor debería hacer.
Gloria sea el nombre del Señor. Siempre en nuestra oración ponemos lo que deseamos, pero es importante también ver lo que Dios desea hacer. Amén. Siempre hemos escuchado mensajes de que la voluntad de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos o muchas veces a lo que estamos pidiendo. Hemos escuchado a través de su palabra de que nuestros pensamientos no son nada comparables a los de Dios. Amén. Y entonces todo esto nos da a entender siempre que nosotros estamos muy lejos de o poco estamos cercanos a lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Siempre nosotros tenemos una visión diferente y tal vez nos programamos o pensamos o imaginamos, tal vez nos montamos en una película o nos armamos en algunas escenas pensando en cómo Dios va a obrar, pero siempre Dios suele sorprendernos porque Dios actúa por otra dirección. Siempre nuestra dirección va muy lejana a la de Dios y lo que Él busca y quiere es que nosotros nos encaminemos a su dirección divina. Amén. Entonces, desde la historia donde se habla del pueblo de Israel en medio de su esclavitud allí en Egipto, vamos a resaltar algunos puntos importantes de cuando nosotros necesitamos algo, pero Dios sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Es decir, nosotros queremos algo, pero Dios sabe lo que realmente esa bendición va a ser completa, esa bendición nos hará feliz, esa bendición traerá paz a nuestro corazón, porque equivocadamente muchas veces le pedimos a Dios de tal manera y Dios en su voluntad permisiva lo hace, pero no hay una satisfacción completa porque no era la voluntad perfecta de Dios. Entonces, vamos a ver que el pueblo de Israel, en medio de su esclavitud, él necesitaba ser libre. Él necesitaba ser libre de la esclavitud, pero Dios necesitaba hacerlos libres de la esclavitud para hacerlos su pueblo escogido. Y quiero que leamos en el libro de Éxodo, el capítulo 19, el verso 1. Gloria sea el nombre del Señor. Éxodo, capítulo 19, del verso 1 al verso 6. Gloria sea el nombre del Señor. Mientras usted encuentra allí la cita bíblica, puede glorificar el nombre del Señor. Podemos seguir declarando ese gozo que hay al escuchar la palabra de Dios. Dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, hablando del pueblo de Israel. Entonces, para ser más precisos, el verso 3 dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Entendemos que el pueblo tenía una intención, el pueblo necesitaba libertad, necesitaba liberación de su esclavitud, pero Dios realmente quería a este pueblo libertarlo de la esclavitud para hacerlo su pueblo escogido. Y es hermoso como Dios expresa en el verso 4, dice: y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Así hace Dios, porque Dios obra de una forma tan sobrenatural que no cabe en nuestra mente, que no cabe en nuestra razón natural,
y dice tan explícitamente: mi especial tesoro, y el Señor los ha traído para Él. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vamos comprendiendo la intención de que Dios escucha lo que nosotros necesitamos. Dios conoce nuestra necesidad, pero Él sabe lo que realmente nos hará bien. Él sabe lo que realmente bendecirá nuestra vida y nos llevará para algo mayor, porque el pueblo de Israel tal vez pensaba solamente ser libre de su cautividad, pero Dios estaba en su pensamiento sacar a este pueblo de su esclavitud para un especial tesoro. Gloria sea el nombre del Señor. Así Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha sacado de esclavitud para hacernos su tesoro escogido. Y dice: porque mía es toda la tierra, pero aún así Dios se fijó en ellos. Y hay un versículo que dice: sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba ser libre de la esclavitud, pero Dios necesitaba hacerlos libres para hacerlos su pueblo escogido. Vamos a ver una historia más, y es allí acerca de Jacob y José, la historia de José. Pero entonces vamos a ver como este punto de referencia de que Jacob y los hermanos de José necesitaban provisión, pero en medio de la escasez Dios necesitaba sanar y unificar el vínculo familiar. Ellos necesitaban provisión, necesitaban en ese momento comida, porque había una situación donde había escasez de alimento. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Dios quería usar esa situación para sanar ese vínculo familiar que se había quebrantado. Y en el libro de Génesis capítulo 42 vamos a ver esta historia. Gloria sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 42. Entonces cuando Dios necesita sanar ese vínculo familiar, necesita unificar, como esa primera medida es necesario. Y en ese capítulo 42 vemos que aquellos hermanos de José que tanto lo detestaban porque era su hermanastro, entonces se llegó ese momento del cumplimiento de los sueños de José, pero también se llegó el tiempo para esta familia y para aquellos hombres que tan crudamente vendieron a José, o sí, gloria sea el nombre del Señor, tuvieron en su corazón matar a José. Pero entonces en ese capítulo 42 vemos que cuando ellos llegan allí, llegan sometidos, y en ese primer viaje se presenta esa situación en que ellos tienen que someter su orgullo frente a la humildad, porque ellos eran personas bastante soberbias, eran personas que tenían su corazón lleno de orgullo, que tenían su corazón lleno de maldad. Pero allí cuando llegan a pedir aquella provisión, tienen que doblegar su ego, doblegar su autosuficiencia, todo lo que había en ellos, y tienen que doblegarlo a los pies de José. Allí aquel José humilde, aquel José sencillo, que dispuso su corazón para mantenerse en fidelidad a Dios. Entonces cuando Dios necesita comenzar a sanar ese vínculo familiar, lo primero que se necesita, lo que Dios necesita, es el corazón para tomar esa parte orgullosa, para tomar esa parte soberbia que no permite doblegar, que no permite reconocer, y ponerla allí frente a la humildad. Pero en aquel segundo viaje, cuando sus hermanos están, gloria sea el nombre del Señor, que necesitan nuevamente, gloria sea el nombre del Señor, ellos en el capítulo 43, gloria sea el nombre del Señor, en el versículo 23, dice que ellos habían
tomado alimento, habían tomado lo que necesitaban, pero entonces allí dice que José les responde: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Gloria sea el nombre del Señor. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hizo que hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Entonces encontramos allí que Dios comienza también a traer paz al corazón de José, comienza a traer paz a aquella familia, porque ellos necesitaban nuevamente ese vínculo familiar que se había quebrantado. Y en aquel tercer viaje, entonces es cuando José se da a conocer a sus hermanos. Es cuando José dice en el verso 4, dice: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces aquí encontramos que hay perdón también. Gloria sea el nombre del Señor. Dios, antes de muchas veces entregarnos lo que necesitamos, lo que nosotros estamos pidiendo, primero necesitamos recibir esa paz de Dios en nuestro corazón. Necesitamos aprender a descansar en Él para poder ver esa provisión que estamos pidiendo, para poder ver lo que requiere nuestra situación, nuestra necesidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y en medio de estos tiempos, aún tal vez para muchas familias, en muchas hogares, vidas, tal vez hay escasez de alimento, tal vez hay muchas cosas, pero nos preocupamos por lo material, porque a veces la prioridad de nuestra vida son las necesidades que representan lo material, pero las de Dios son espirituales. Dios se preocupa siempre por nuestro corazón, se interesa aún por nuestras heridas, por nuestros sentimientos, porque Dios se interesó en ese momento por los sentimientos de José, por esas heridas que habían allí, por esa familia que se había quebrantado, ese vínculo familiar, pero que ahora necesitaba unificar. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vamos entendiendo de que nuestra necesidad no es ajena a los ojos, a la mirada de Dios, no es ajena a sus oídos, no es ajena a su corazón. Al contrario, Él usa ese medio de nuestra necesidad para poner primero lo que Él necesita hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos otro ejemplo y está, gloria sea el nombre del Señor, en aquel hombre que muy valiente, que enfrenta a aquellos profetas de Baal. Gloria sea el nombre del Señor, pero que cuando escucha la noticia de aquella amenaza de muerte, gloria sea el nombre del Señor, toma dirección al desierto y desea morir. Hemos escuchado muchas veces en mensajes de Dios, en prédicas, donde se ha interpretado esta parte, este mensaje que nos entrega la historia de Elías en esa situación. Y es que muchas veces Dios no nos ha mandado al desierto, o muchas veces nosotros nos
nos vamos un poco más allá cuando vemos la situación un poco difícil. Y como veíamos en la historia anterior, Dios necesita que nosotros aprendamos en medio de nuestra necesidad, de los afanes, a descansar en Él, a tener paz en el corazón. Y entonces Elías necesitaba o deseaba morirse, pero Dios necesitaba a un Elías que en el miedo reconociera a Dios. Dios necesitaba un Elías que en el miedo reconociera a Dios. Porque cuando nosotros estamos en medio del temor por la crisis, gloria sea el nombre del Señor, nos dejamos invadir del miedo, de ese temor de qué será del mañana, de qué vendrá, qué pasará, si tendremos aquello, si recibiremos, de a dónde sacaremos, de a dónde vendrá la bendición. Gloria sea el nombre del Señor. Nos preocupamos para que aquella puerta se abra, y es lo natural en nuestra humanidad. Gloria sea el nombre de Cristo. Pero en medio de nuestra humanidad, Dios también quiere formarnos y quiere hacerlo como lo hizo con Elías. Elías deseaba morirse en medio de su situación. Muchas veces hemos deseado que algo extraordinario pase, hemos deseado en medio de la tristeza, del dolor, que todo se acabe, que todo llegue hasta ese momento y que ya nada siga sucediendo. Gloria sea el nombre del Señor. O aún así decimos en medio de esa esperanza perdida, tal vez, bueno, pues nada va a pasar, nada va a suceder, Dios no va a intervenir, Dios nada va a hacer, porque ya mucho tiempo ha pasado, porque ya mucho he pedido a Dios, porque ya mucho he solicitado su mano, que intervenga, que obre, que haga por un lado, por el otro. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces comienzan todas esas emociones a invadirnos, comienzan todos aquellos pensamientos negativos a formar una situación aún mucho peor, como lo hizo Elías. Y entramos en una situación que Dios no nos ha llevado, y creemos aún así y decimos, pero ¿por qué Dios me está pasando por esto? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Gloria sea el nombre del Señor. Pero a veces nosotros somos un poco extremistas en lo que estamos viendo, y lo llevamos a un poco más allá de lo negativo. Entonces, en Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 12, nos relata esta historia de Elías y ese momento en que Dios o primeramente Elías necesita reconocer a Dios, porque nosotros nos imaginamos las formas en que Dios puede estar o que Dios puede operar, pero Dios siempre, para cada situación, para cada circunstancia, tiene un modo, tiene una metodología diferente. Se sale de nuestra, gloria sea el nombre del Señor, de nuestro común. Él es muy extraordinario. Así que en el Primero de Reyes, capítulo 19, el verso 12, dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Gloria sea el nombre del Señor. Dios, Elías había presenciado algunas manifestaciones. Dice que un viento, dice que luego un terremoto, pero que aún ahí no estaba Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Porque cuando estamos en una situación, en una prueba, cuando estamos aún en situaciones que es muy común y muy naturales que sucedan, a veces pasa un viento, luego del viento viene algo más fuerte, un terremoto, luego del terremoto dice que viene fuego, y vienen sucesos que van como en escala, que van aumentando y que van llenando, cargando nuestra alma, que nos van llevando aún como más a esas emociones. Gloria sea el nombre del Señor. Pero en medio de todo esto nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios aun cuando lo necesito en medio de estos vientos fuertes? ¿Dónde está Dios cuando hay este terremoto? ¿Dónde está Dios cuando aún hay fuego? Porque ese fuego que hace que nosotros sintamos que
que gloria sea el nombre del Señor, nos desvanecemos, gloria sea el nombre de Cristo, pero ciertamente el fuego es importante porque antes de que viniera la calma se necesitaba ese fuego que consumiera la escoria, que consumiera lo que había en Elías, que consumiera tal vez esa visión que él tenía, gloria sea el nombre del Señor, acerca de Dios en ese momento. Y así Dios muchas veces quiere intervenir en nuestra vida. Primero quiere pasar ese fuego sobre nuestra visión para consumirla y luego hacernos entrar en ese silbo apacible y delicado. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Dios necesitaba a un Elías que en el miedo, gloria sea el nombre del Señor, reconociera su voz. Gloria sea el nombre de Cristo. Esas situaciones que no entendemos, Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer su voz. Dios quiere y necesita que nosotros entendamos la intención de esa situación. Gloria sea el nombre de Cristo. Aunque deseemos morirnos, así como expresaba el salmista, quien me diere alas de palomas volaría yo y descansaría. Gloria sea el nombre del Señor. Pero eso es lo que necesitamos, eso es lo que deseamos, pero Dios quiere hacerlo de otra manera. Gloria sea el nombre del Señor. Como el pueblo de Israel, allí en el libro de Jueces, el capítulo 7, el verso 1. Gloria sea el nombre del Señor. Libro de Jueces, capítulo 7. Israel necesitaba ser librado de los madianitas, pero Dios necesitaba al pueblo en batalla. Dios necesitaba despertar a los valientes, gloria sea el nombre del Señor. Entonces dice allí el Jueces capítulo 7, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Jueces capítulo 7, el verso 1 expresa: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod. Esta historia nos relata de que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y había permitido que los madianitas hicieran maldad con este pueblo, de que tomaran todos sus cultivos, todo lo que ellos hacían, cultivaban. Estos pueblos iban y les tomaban estos cultivos y los dejaban a ellos sin nada. Gloria sea el nombre del Señor. Pero mire que el pueblo se unió, gloria sea el nombre del Señor, porque dice que el pueblo estaba con Gedeón. Y dice que acamparon junto a la fuente de Harod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Entonces Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces Dios comienza a darle instrucciones a Gedeón para escoger los hombres más fuertes, los hombres más valientes. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿cuál es la inquietud? Que en medio de todo esto, todo el pueblo se levantó, todo el pueblo se puso al lado de Gedeón, todo el pueblo decidió ponerse allí cerca, gloria sea el nombre del Señor, de la batalla. Y aunque ellos necesitaban, porque estaba la urgencia, estaban cansados, estaban ya desgastados de tanta presión de aquellos madianitas, y como Dios le habla a Gedeón, entonces todo el pueblo corresponde a la voz de Gedeón porque Dios le había hablado. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces todos se ponen allí al pie de batalla. Gloria sea el nombre del Señor. Pero entonces Dios necesita escoger a los más valientes. Gloria sea el nombre de Cristo. Y dice que Dios le puso a escoger a Gedeón. Dice en el verso 4: aún es mucho el pueblo, entonces llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo,
mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Santo, gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que antes que todo hay una prueba para seleccionar esos valientes y yo sé que en todo este caminar, en todos estos procesos que Dios nos ha tenido, ha sido para Dios hacernos valientes, para que podamos ser parte de esos valientes, como dice Dios, que arrebatarán el reino de los cielos, porque dice que cobardes no entrarán allí. Pero entonces esa prueba de que tienen que lamer las aguas como lame el perro, como el perro toma agua, entonces dice y que tienen que doblar sus rodillas para beber. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es un acto realmente de humillación total, porque siempre Dios nos ha recalcado de que el corazón que debe estar humillado ante su presencia, el corazón siempre debe estar dispuesto para Dios, para poder asimismo hacer parte de los escogidos del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero también el verso 19 dice que llegaron pues Gedeón, cuando ya luego de escoger a todos aquellos valientes se prepararon y Dios les dio las instrucciones. Entonces dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí hay algo importante en el verso 20. Dice que aquellos tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. La batalla representa compromiso, la batalla representa dependencia y obediencia absoluta de quien nos dirige a la victoria. Y para esto es necesario quebrar los cántaros, quebrar esa parte de lo que yo soy, esa parte del ego, esa parte que impide que nosotros seamos totalmente dependientes de aquel que está dirigiendo nuestra batalla, porque en medio de nuestra batalla nosotros pedimos victoria, pero para nosotros poder recibir esas estrategias, para podernos dejar llevar hacia la victoria, gloria sea el nombre del Señor, necesitamos primero quebrar esos cántaros. Gloria sea el nombre del Señor, porque cuando nosotros estamos en lo que somos, en lo que yo soy, yo no quiero aceptar la voz de aquel que me dirige, yo no quiero aceptar la instrucción de otro, yo no quiero aceptar que otro gobierne mi vida, gloria sea el nombre del Señor. Entonces aquí hay algo importante y necesitamos quebrantar aquellos cántaros, eso que Dios está pidiendo, gloria sea el nombre del Señor, porque repito nuevamente, el pueblo de Israel necesitaba ser liberado de los madianitas, pero Dios necesitaba al pueblo en batalla, gloria sea el nombre del Señor, nos necesitaba ahí para estar en batalla, porque primeramente, como decía, para despertar estos valientes, pero muchas veces, gloria sea el nombre del Señor, estos valientes necesitan quebrar aquellos cántaros. ¿Y para qué? Para poder luego tomar las teas y dicen que y tocar las trompetas. En la mano izquierda las teas y dice que en la mano derecha trompetas con que tocaban. Esas teas que representan, que tenían como antorchas de fuego por dentro. Gloria sea el nombre del Señor, con lo que tal vez estaban iluminando. Gloria sea el nombre del Señor. Pero entonces
¿qué pasó? Ellos soltaron lo que estorbaba y tomaron las herramientas que Dios les estaba entregando en ese momento de batalla para poder llegar a esa victoria, porque dice que estuvieron firmes cada uno en su puesto. Gloria sea el nombre del Señor. Y en el verso 22 dice que tocaban las trompetas y que Jehová puso la espada a cada uno contra su compañero. Entonces no necesitaron ellos sacar esa espada en el momento, sino que Dios mismo fue quien puso la espada contra el enemigo. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos comprendiendo, hermanos, que entonces el estar en batalla, gloria sea el nombre del Señor, representa también soltar lo que tenemos, lo que está estorbando para poder tomar las herramientas de Dios y poder llegar a esa victoria que Dios quiere llevarnos. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque el pueblo de Israel necesitaba, gloria sea el nombre del Señor, que Dios siempre obrara a favor de ellos, pero el pueblo no quería ceder. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Tal ejemplo está de que el pueblo de Israel necesitaba la tierra prometida, pero Dios necesitaba un pueblo que conociera al Dios de las promesas. Y nosotros estamos y queremos llegar a la tierra prometida, pero Dios necesita que nosotros conozcamos a ese Dios que nos ha entregado promesas. Gloria sea el nombre del Señor. Este pueblo donde comenzó a conocer a Dios a través de su poder magnífico, y Dios comenzó a llevarlo a conocerlo a través de esas promesas. Comenzó a pasarlo por el mar que dividió, comenzó a pasarlo, gloria sea el nombre del Señor, por el desierto para darle de comer maná, para abrir de una roca fuente de agua. Comenzó a manifestar milagros, el cumplimiento de esta promesa de que Dios los había escogido para ellos, de que Dios les había prometido de que estaría con ellos, y Dios comenzó a darles a conocer a ese Dios de las promesas. Y Dios en diferentes, hermanos, campos de batalla, en diferentes terrenos, Dios nos ha ido pasando para conocer a ese Dios de las promesas. Y hemos visto el cumplimiento de cómo Dios se ha manifestado. Gloria sea el nombre del Señor. Así que una vez más recalco, nosotros pedimos una cosa y necesitamos puntualmente algo, pero Dios siempre sabe darnos lo que realmente necesitamos. Y hay un ejemplo muy, gloria sea el nombre del Señor, de gloria sea el nombre de Cristo, como le diría, de aquel hombre Abraham, gloria sea el nombre del Señor, aquel hombre de fe, que dice ese punto, y es que Abraham necesitaba un hijo, pero Dios necesitaba un hombre de fe. Y muchas veces, gloria sea el nombre del Señor, nosotros necesitamos puntualmente algo, como ya lo dije, pero Dios también necesita, a través de esa necesidad, de ese deseo, formarnos con la fe. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces dice Hebreos el capítulo 17, el verso 19. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Hebreos capítulo 11, del verso 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, el hijo era la promesa, pero antes del cumplimiento de esa promesa, Dios necesitaba fe en aquel hombre para que
al comenzar a darse el cumplimiento de todo aquello que Dios había prometido de hacer con Isaac, de a través de ese hijo una nación grande, necesitaba la fe para tal nivel de cumplimiento de esa promesa. Y Dios muchas veces toma nuestras situaciones, nuestras necesidades para comenzar a formarnos a través de la fe para que nosotros estemos al nivel del cumplimiento de esa promesa. Y Romanos 4:21 confirma un poco más. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el verso 20. Gloria sea el nombre del Señor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. Dios necesita, o nosotros necesitamos convencernos plenamente de que Dios es poderoso. Necesitamos convencernos plenamente de que Dios hará todo lo que nos ha prometido. Gloria sea el nombre del Señor. Y Abraham en ese momento se acordó de que Dios le había prometido de que Isaac sería una nación grande. Y en ese momento él tuvo la fe de lo que Dios le había prometido. No puso tal vez sus sentimientos, no puso su mirada, no fijó lo que estaba pasando, la situación cuando le pide a su hijo sacrificarlo. Él no se fijó sobre esa situación, sino que se fijó y se mantuvo firme en la promesa que Dios le había hecho. Y por eso es llamado el hombre de la fe, porque creyó en la promesa de Dios. Y entonces él dice que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria sea el nombre del Señor. Es decir, en ese momento en que estaba ahí para sacrificar a su hijo, en ese momento de encender el fuego para el sacrificio, él dice que sabía que Dios era poderoso. Tal vez en ese momento de como expresaba en los versículos anteriores, de que Dios aún también para los muertos, vamos a leerlo nuevamente, gloria sea el nombre del Señor, para dar vida. Dice el verso 19, 11 y 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aun si él hubiese sacrificado a su hijo, él estaba plenamente convencido de que Dios podría resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque él era sentado en esa palabra que Dios había prometido. Isaac será descendencia grande. Gloria sea el nombre del Señor. Y ya para ir finalizando, hay otros dos ejemplos, y está el de aquella mujer que pedía hijo, aquella mujer estéril, porque Ana necesitaba concebir un hijo, pero Dios necesitaba una mujer de altar. Y lo vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 7, para confirmar que aquella mujer no comía. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Cada año, cada vez que tenía la oportunidad de ir a la casa de Jehová, ella iba puntualmente. Ese año, ese tiempo, esa oportunidad, esa única oportunidad que tenía para estar en el altar de Dios y pedirle por aquel hijo, para que Dios sanara esa esterilidad que había en ella, para que quitara esa afrenta. Gloria sea el nombre del Señor. Pero estando allí presente, el sacerdote Elí en el verso 17 responde: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Gloria sea el nombre del Señor. En ese momento ella recibió la seguridad de que Dios la había escuchado, porque eso pide Dios, eso necesita Dios. O a eso quiere dirigirnos Dios cuando lo necesitamos,
al altar para que recibamos esa seguridad de que Él nos está escuchando, porque en el altar es allí donde está su presencia, es allí donde podemos descansar y donde podemos oír su voz en promesa. Y allí Dios, ella recibió esa palabra: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue lo que has pedido. Gloria sea el nombre del Señor. En el altar de Dios está ese mensaje tan directo al corazón, que nosotros podemos ya no estar más tristes, que nosotros podemos entrar a reposar confiadamente en las promesas de Dios. Entonces, Ana necesitaba concebir un hijo, pero Dios necesitaba una mujer de altar. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos necesita en su altar. Gloria sea el nombre del Señor. No sobre nuestro altar de lamentaciones, no sobre nuestro altar, ese altar que hemos levantado de quejas, ese altar que hemos levantado para dudar, ese altar que hemos levantado y hemos hecho oraciones por si sí o por si no, por si Dios me escucha, por si Dios no me escucha. Gloria sea el nombre del Señor. Dios quiere que acudamos a ese altar de oportunidad que Él nos ha otorgado para subir a su presencia y para recibir esa seguridad de que Dios hará y bendecirá nuestras vidas, nuestra petición. Gloria sea el nombre de Cristo. Y ya como un último punto, encontramos una historia también ahí en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, el verso 45. Y este punto nos habla de que Saúl necesitaba derrotar el gigante enemigo, pero Dios necesitaba un David que pronunciara el nombre bendito de Jehová de los ejércitos. Saúl necesitaba derrotar el gigante enemigo, pero Dios necesitaba un David que pronunciara el nombre bendito Jehová de los ejércitos. Y dice en el primer libro de Samuel 17, el versículo 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos un David. Dios necesita, tal vez nosotros necesitamos derribar ese gigante que tenemos ahí enfrente, ese gigante que nos ha estado atormentando, que nos envía voces negativas, que quiere desafiarnos, ese gigante que quiere ahogar nuestra fe y nuestra seguridad en Dios, ese gigante que quiere sacarnos del terreno de Dios, ese gigante que quiere llenarnos de miedos, de dudas. Gloria sea el nombre de Cristo. Pero aún en medio de todo esto, y nosotros necesitamos que derribar ese gigante, y hemos creído que con la autoridad de Dios y tenemos el respaldo de Dios, pero sabe que Dios, más que un Saúl que necesite derribar un gigante, necesita un David que pronuncie el nombre de Jehová de los ejércitos, porque cuando nosotros estamos enfrente de este gigante, nosotros estamos invadidos por los temores, estamos invadidos por las voces del enemigo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero es en ese momento en que necesitamos pronunciar quién está con nosotros, quién se ha levantado enfrente de nosotros, quién en tiempos atrás ha cumplido sus promesas, quién en situaciones adversas en las que creíamos no poder avanzar un poco más, en las que creíamos no resistir a esa tristeza, a ese dolor. Gloria sea el nombre del Señor, pronunciáramos quién ha estado y quién estuvo y quién estará con nosotros, que es Jehová de los ejércitos. Dios necesita a esos David para este tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Dios necesita en ese momento quien pronuncia el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria sea el nombre del Señor. Como dice, gloria sea el nombre del Señor, volviendo al salmo inicial. Gloria sea el nombre de Cristo, pero quisiera leer en el capítulo 42. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo del libro de Salmos, capítulo 42, el verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Gloria sea el nombre del Señor, pronunciando allí, recordando, me acordaré de lo que tú hiciste en otros tiempos. Entonces el verso 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y concluye este salmista en el capítulo 11. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria sea el nombre del Señor. El salmista estaba allí en una situación de abatimiento. Gloria sea el nombre del Señor, una situación de opresión, una situación negativa, pero aún así le habla a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te abates? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cuando estamos al frente de aquel gigante, estamos turbados, estamos abatidos, estamos llenos de emociones negativas, de pensamientos, pero aún hay que pronunciar, como dijo David, Jehová de los ejércitos, y como este salmista, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria sea el nombre del Señor. Necesitamos pronunciar el nombre de Dios en medio de nuestra situación negativa, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestros afanes. Gloria sea el nombre del Señor. Necesitamos, gloria sea el nombre de Cristo. Y el Salmo 55, donde dice que el verso 6: quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros creemos que, gloria sea el nombre del Señor, que mi situación, lo que yo necesito, gloria sea el nombre del Señor, es tal solución, se requiere tal medida, se requiere esto y esto. La situación económica requiere que se abra tal puerta, gloria sea el nombre del Señor. Aquella necesidad, aquella urgencia de sanidad, se requiere que Dios haga de esta manera y de este modo, gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros decimos que quisiéramos que pasara como dice este salmista. Quisiera tener alas de paloma, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿qué quisiera Dios hacer? Gloria sea el nombre del Señor. ¿De qué manera quisiera Dios intervenir? Solo Él lo sabe, gloria sea el nombre del Señor. Solamente Él conoce, aleluya, la forma, los métodos. Solamente Él tiene las herramientas, solamente Él tiene, gloria sea el nombre del Señor, todas las oportunidades para orar a su manera. Gloria sea el nombre del Señor. Pero eso no significa de que Dios nunca conozca nuestra necesidad. Como hemos visto en todas estas situaciones, Dios las ha conocido, pero Él primero necesita hacer algo en nosotros. Primero necesita que en nosotros surja un cambio, una transformación. Primero necesita que nosotros estemos preparados para recibir lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Gloria sea el nombre del Señor. Todos estos ejemplos nos han dejado esa moraleja, esa enseñanza o esa reflexión, gloria sea el nombre del Señor, de que Dios tiene un programa diferente para cada situación. Nos enseña de que Dios prepara nuestra fe, de que Dios prepara nuestro corazón, de que Dios quiere cambiar nuestra visión, de que Dios quiere llevarnos a su lugar, que Dios quiere llevarnos a su altar, de que Dios quiere que nosotros estemos convencidos plenamente de que Él es poderoso. Dios quiere que nosotros entendamos que en medio del miedo hay que reconocerlo, hay que reconocer su voz en cuanta situación, aunque vaya en escala, aunque vaya empeorando, pero ahí está Dios, gloria sea el nombre del Señor, y Él quiere encajar de alguna u otra manera para entregarnos y para suplir nuestra necesidad y para poner paz en medio de la tormenta. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este tiempo que
que a cada uno de nosotros nos ha entregado algo en especial y que algo se ha quedado en nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios porque siempre Dios sabe lo que necesitamos, pero Dios sabe también qué es lo que nosotros necesitamos recibir primero. Gloria sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos la alabanza, te damos el honor. Dios mío, porque tú estás, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, como estuviste en aquella historia con José, como estuviste en aquella historia de aquella familia, Señor, que sanaste las heridas, que sanaste aquel vínculo familiar. Aún estás en nuestra historia, Señor. Nuestra historia, nuestra vida no es ajena, Señor, a tu voz, no es ajena a tu mirada, Señor. Tú eres tan sensible, Señor, a nuestra necesidad, pero primero estás, Señor, en aquella contraparte que nosotros no vemos, que nosotros no contemplamos. Estás allí haciendo una obra magnífica, Señor, en nuestro ser, Dios mío, Señor, para lograr una integridad en nuestra vida para contigo, Señor, para llevarnos y atraernos a través de esas cuerdas de amor. Dios mío, esas cuerdas que son rígidas, esas situaciones duras, esas situaciones, Dios mío, Señor, que son tan rígidas, esas necesidades que se hacen, Dios mío, Padre, tan fuertes, Padre maravilloso, tú las estás usando para llevarnos a tu divino amor, para llevarnos a tus brazos, para llevarnos, Señor, Padre, como ese especial tesoro que has escogido, Dios amado. Te damos gracias, Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú estás, Señor, porque tú estás, Señor amado, en nuestra necesidad, porque tú te estás revelando, Señor, porque tú te estás mostrando, Dios amado, no como aquella persona que nosotros quisiéramos ver en ese momento, que llega para auxiliarnos, que llega para levantarnos. No, Dios mío, tú estás como ese ser, Dios amado, que aún nos falta conocer, que está obrando, Dios mío, de una y otra manera, pero muy diferente, Señor, a nuestra medida tan natural, Señor, porque tú eres sobrenatural y tú estás allí moviendo las fichas, Señor, a tu manera. No como nosotros quisiéramos o como tal vez lo contemplamos, Señor. Gracias te damos, a ti sea la gloria. Gracias por este tiempo de oportunidad para escuchar tu palabra. Gracias te doy, Señor, por mi vida. Gracias por tu misericordia, oh Dios de gloria. Una vez más podemos decir, no reconocemos nada de ti, Señor, pero tú te apropias de nuestra necesidad, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias gracias una vez más a Dios y a ustedes, hermanos, por estar atentos a la palabra del Señor, por estar participando, por estar correspondiendo a este mensaje. Gloria sea el nombre del Señor.